Amén. Bendiciones a todo el pueblo que nos escucha en este momento a través de nuestro canal de YouTube. Enviamos bendiciones a todas partes de la tierra y esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para nuestras vidas. Les saludamos desde aquí, desde la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, ubicada en Spring, Texas. Queremos en este momento llevar este mensaje a todo el pueblo del Señor para que podamos nosotros saber lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Y yo creo que la pregunta que está en nuestros corazones como pueblo del Señor es: ¿qué es lo que debo de hacer como iglesia en estos momentos, en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en los que nosotros podemos aprovechar la oportunidad para hacer brillar la luz de Jesús? Y quiero, por lo tanto, predicarles este mensaje acerca de lo que debe de hacer la iglesia en los tiempos de crisis, especialmente en estos días que nosotros estamos viendo que la situación pareciera ser que se está agravando. La Escritura, la palabra del Señor, nos muestra muchas historias muy bellas, por medio de las cuales nosotros podemos aprender grandes lecciones para que el pueblo sepa lo que debe de hacer en momentos de necesidad. ¿Se ha preguntado usted como pueblo del Señor qué es lo que yo debería de hacer en estos momentos de crisis como pueblo de Dios? ¿Cómo puedo yo glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestras vidas? Y si usted se preguntaría en este momento también, ¿qué haría Jesús si estuviera viviendo en estos momentos de crisis? Vamos a tratar de contestar esas preguntas a base de una enseñanza a través de las Escrituras. Y quiero que vaya conmigo, si tiene su Biblia allí presente, si está en la sala, o a lo mejor tenga su teléfono porque no tenga una Biblia, vaya a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 50, versículos 19 al 21. Voy a leerles el pasaje de la historia de José. Prácticamente voy a usar la última parte del tiempo, aleluya, en el que José fue de bendición a toda su familia, estando él en el imperio de egipcio. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Dese cuenta lo que dice José: para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Mire la palabra de un siervo del Señor, de un verdadero siervo del Señor, en tiempos de angustia, en tiempos de crisis, porque el pueblo del Señor sabe lo que tiene que hacer en todo momento, porque contamos con la sabiduría y la capacidad de nuestro Dios. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y yo quiero hablarle al corazón del pueblo del Señor. Quiero mostrarle a través de esta bella historia que nos da la Escritura, para que podamos nosotros aprender y saber cómo es que Dios nos ha llevado en un proceso a un grupo selecto de la iglesia, para que nosotros en el momento necesitado podamos hacer brillar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero usar, por tanto, la vida de José para poder, a través de esta enseñanza, darle a aquellos que todavía no se han dado cuenta de que pueden ser de bendición, cómo podemos hacerlo. Pero debemos de tener confianza en el Señor, debemos de creerle a Dios y debemos de vivir bajo los principios que Dios nos ha enseñado en su palabra, y no los que el mundo de alguna u otra manera ha tratado de meter en nuestros corazones. Quiero comenzar hablándole acerca de esta historia. Dios, en su plan maravilloso para salvar a la humanidad, había escogido a Abraham para que, aleluya, de su descendencia viniera el Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo había escogido
para que de la familia de él se hiciera toda una gran nación. De él nace Isaac, hijo de Abraham, y este varón tiene dos hijos, uno llamado Esaú y el otro Jacob. A Jacob escoge el Señor para llevar el liderazgo y la simiente santa dentro de él. Luego Jacob llega a tener 12 hijos, que prácticamente son de donde viene todo el pueblo judío, o sea, lo que hoy conocemos nosotros como la nación de Israel. En la familia esta de los 12 hijos de Jacob, nacen surgen un sinfín de problemas para que se lleve a cabo esa promesa de que venga el Mesías. Siempre va a haber oposición cuando el pueblo del Señor está haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y no es la excepción la familia de Jacob. Los hijos se peleaban por gozar de una posición favorable ante su padre. Sin embargo, nos dice la Escritura que Jacob amaba mucho a José. Viendo esto, estos hermanos de José empezaron a tenerle envidia a este joven que su padre Jacob parecía ser de que tenía un favor muy especial hacia él. Y fíjese, es interesante ver cómo a través de todas estas cosas que se dan en esta familia, Dios escoge preparar el camino para que la familia pudiera seguir y que se llevara a cabo el plan redentor de nuestro Dios. Aunque a través del proceso iban a haber muchas circunstancias difíciles, iban a haber muchos sufrimientos en el proceso, pero Dios se iba a encargar de que su plan y su propósito se llevaran a cabo. Nunca es fácil hacer la obra del Señor. Nunca es fácil hacer la voluntad de nuestro Dios, ya que se requiere de perseverancia, ya que se requiere de fe y ya que se requiere de mucha confianza. Y aunque parezca que parece imposible lo que nosotros queremos alcanzar o lo que Dios nos ha dicho que vamos a alcanzar, déjeme decirle que nunca debemos de perder la esperanza. Dios escoge a José, digamos, le da, pone sus ojos en José para que sea José el que se encargue de liderar a toda la familia por el desierto en el que se encontraba. Y José tiene un sueño muy especial que Dios le da y le muestra cómo él iba a tener liderazgo y cómo él iba a ser de bendición no solamente sobre sus hermanos, sino también por sobre toda su casa. Al contar José el sueño, los hermanos empiezan a verlo de una manera muy mala. Quiero hacer un paréntesis antes de seguir la enseñanza, porque muchos predicadores, muchos pastores, muchos hombres que se dicen de Dios, toman estas escrituras y las sacan fuera de contexto y quieren poner el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al tiempo del día de hoy. Pero déjeme decirle por qué Dios permite que José tenga un sueño. En el momento en el que nosotros estamos hablando, no había una escritura, no había una Biblia como la que nosotros tenemos. Por lo tanto, Dios se manifestaba de diferentes formas y maneras para poder hablar a aquellos que Él había escogido para que pudiesen llevar a cabo el plan maravilloso. Quiero hacer ese paréntesis porque en el libro de Hebreos, capítulo 11, quiero leérselo para que se dé cuenta de que el tiempo ha cambiado y que nosotros debemos de conocer, aleluya, lo que dice la Escritura. Porque cuando nosotros tomamos la Escritura de una manera incorrecta, hacemos creer a la gente cosas que realmente Dios nunca dijo. Hoy se habla acerca de sueños, hoy se habla de que Dios quiere realizar tus sueños como lo hizo con José, pero déjeme decirle que con José había un propósito redentor y había una razón por la cual Dios se había manifestado en sueños, porque no había escritura. La revelación completa todavía no se había dado. Y dice en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2,
para que lo tome en cuenta y para que no sea engañado, aleluya, por gente sin escrúpulos que solamente quieren sacar ventaja de lo que es el evangelio del Señor. Dice en el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oiga bien, está refiriéndose al pasado, está refiriéndose al Antiguo Testamento, antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, antes que se escribiera la Escritura. Y luego dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si se da cuenta, entonces dice que en el pasado Dios usó diferentes maneras para poderse comunicar con aquel pueblo que había escogido, porque no estaba la revelación completa, porque no había venido nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya vino nuestro Señor Jesucristo, ahora ya ha sido establecida la palabra y nosotros podemos gozar con la revelación completa del Padre Celestial. Diciéndole esto, quiero entonces también llevarlo en la historia de José, porque para llegar José a donde el Señor lo quería llevar, tenía que pasar por un proceso muy difícil. Y lamentablemente los que se encargaron, por decir así, de llevarlo a ese proceso bien difícil fueron sus hermanos. Y quiero que tomemos un poquito de tiempo para podernos dar cuenta que la posición que adquiere José para ser de bendición no fue nada fácil, pero había un propósito. Iba a llegar un momento en el que él iba a hacer brillar la luz de nuestro Dios e iba a ser de bendición. Por eso todos los momentos, todas las cosas que nosotros vivimos en la vida, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dese cuenta de que lo primero que tuvo que pasar José, quien había sido escogido por Dios para llevar el liderazgo de la familia, fue que sufrió de la envidia de sus hermanos. En vez de sus hermanos alegrarse, ellos sintieron envidia, porque en primer lugar no era el mayor, no era el segundo, no era el tercero, era uno de los más pequeños. Y no podían aceptar que él había sido escogido por nuestro Dios. En su envidia, ellos llegan a venderlo. Querían eliminarlo, querían matarlo, pero dos hermanos de ellos sintieron en su corazón el que no debían de matarlo. Decidieron venderlo a unos comerciantes ismaelitas que compraban esclavos y que pasaban por el camino, y lo vendieron. Dese cuenta la situación que está viviendo José. Pero fíjese, es algo muy importante que nosotros aprendamos de que en el proceso Dios nos está preparando para nosotros poder llegar a ser de bendición en el momento que se necesita. Fue llevado, después de que fue comprado por estos comerciantes, a la casa de Potifar, y Potifar era el oficial de Faraón y capitán de la guardia, el cual lo había comprado. Un hombre muy importante. En ese entonces Egipto era la nación más poderosa de la tierra. Era el imperio que gobernaba, era el imperio que nadie podía vencer y era el imperio, aleluya, que supuestamente tenía el control de todas las cosas. Estando José allí, la esposa de Potifar pone sus ojos en él y lo quiere seducir. Quiere que José se acueste con él y Josué se rehúsa. Y le dice José: no puedo faltarle a mi amo, pero por sobre todo no puedo cometer tal pecado y así ofender a mi Dios. Siendo joven, él representó al Señor. Siendo joven, él tenía un compromiso y una convicción en lo que Dios, aleluya, le había enseñado. Y decide no acostarse con la mujer de Potifar, la rechaza, y luego la mujer de Potifar injustamente lo acusa de que él realmente había querido violarla. Cuando Potifar se entera de estas cosas, decide meterlo a la cárcel. Y lo llevan a la cárcel. Imagínense, de una situación mala viene otra. Y a pesar de que Dios, donde quiera que llegaba José, dice que todo lo que José tocaba lo hacía prosperar. Pero era porque José era un hombre
Un joven obediente a la palabra del Señor, que hacía las cosas correctamente. No le pasó solamente por pasarle. El día de hoy solamente declaran bendición, declaran prosperidad, aleluya, sin pedir primeramente obediencia a nuestro Padre Celestial. José es un joven de aquellos que se distingue por ser obediente. Y Dios dice la palabra, yo lo reto a que lea el capítulo 37 al capítulo 50 del libro de Génesis, ahora que usted tiene tiempo para hacerlo, para que se dé cuenta que es una historia muy hermosa. Llega entonces José a la cárcel y es allí puesto debido a la acusación falsa que se había hecho sobre él. José, en su buen comportamiento, llega a ser también encargado de la cárcel. Dice que todo, aleluya, el encargado de la cárcel lo puso en sus manos y dice que todo José lo hacía muy bien. Dese cuenta el proceso. Pareciera ser como que si el Señor no estaba con él, pero déjeme decirle que cada vez que usted lea esta escritura, se va a dar cuenta que la Biblia dice que Dios estaba con él. Muchas veces las circunstancias difíciles pueden hacernos pensar a nosotros que Dios no está con nosotros. Pero quiero decirle una cosa, no importa las circunstancias, si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él siempre va a estar allí con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Es llevado a la cárcel debido entonces a la acusación falsa. Estando en la cárcel, conoce a dos personajes que servían en la casa de Faraón. Uno era el copero de Faraón y otro era el panadero. Estos hombres tuvieron dos sueños, uno cada uno de ellos, y viene José y le interpreta a cada uno de ellos el sueño, exactamente, aleluya, de la manera que ellos habían soñado, y luego le da la interpretación y ocurre exactamente como José se los había dicho. Entonces, después que suceden estas cosas y es restaurado el copero ante Faraón, se recuerda el copero de que había un hombre que había interpretado su sueño. A esto, Faraón había tenido un sueño que lo había distorsionado, que le había dado problemas, que lo había confundido, y trataba de buscar interpretación al sueño que había tenido y no había absolutamente nadie que se lo pudiese interpretar. Y fíjese, es interesante esto porque nuestro Dios es el que controla todas las cosas. En ese momento Faraón es el hombre más poderoso de la tierra, pero no más poderoso que nuestro Dios. Y es Dios prácticamente el que le da el sueño a Faraón, con un propósito, de que a través de ese sueño su nombre fuera glorificado y su pueblo fuese protegido y salvado de una gran catástrofe que venía sobre la tierra. Entonces, a Faraón se le da un sueño y ese sueño apuntaba hacia el futuro y no hallaba quien pudiese realmente interpretarle el sueño. Entonces se es mandado a llamar a José, porque el copero le había dicho: yo conozco a un joven que sabe interpretar sueños, y le da el testimonio de lo que había pasado con él y con la vida del compañero, que exactamente como ellos habían soñado y exactamente como él se los había interpretado, de esa manera había ocurrido. Ahora, cuando mandan a llamar a José, porque Faraón tiene un sueño, yo quiero que se dé cuenta de una cosa, porque no quiero que pierda el hilo del mensaje. ¿Quién fue el que había llevado hasta allí a José? Prácticamente Dios, porque Dios le había dado una capacidad muy especial a José para poder interpretar los sueños en esos tiempos. Entonces, cuando José llega y se presenta ante Faraón, prácticamente es Dios en su favor, es Dios en sus capacidades que le había dado a José quien lo lleva a esa posición.
Fue Dios quien le dio la capacidad para llevar a cabo sus planes. Dios le dio una gracia especial para interpretar los sueños y tener habilidades especiales. Quiero que no se le olvide esto, por favor, porque es muy importante. Nosotros hemos llegado a donde hemos llegado por la bendita misericordia de nuestro Dios. Estamos en la posición que estamos por la bendita misericordia de nuestro Dios. Pero hay un propósito al llevarte a esa posición, a ese momento. Luego viene, y quiero que veamos lo que es el sueño de Faraón y la interpretación del mismo. Porque es muy importante que nosotros notemos la importancia que tenía este sueño para que podamos analizarlo y darnos cuenta del por qué Dios lo permite. Vamos a leer en el capítulo 41, versículo 25, para averiguar acerca del sueño. Quiero usar la escritura para que nosotros podamos ver exactamente que lo que yo le estoy diciendo es lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 41, versículo 25 al 44, dice la palabra del Señor. Entonces, esto es después de que habían mandado a traer a José de la cárcel para presentárselo a Faraón para que él viniese e interpretase el sueño de Faraón. Ahora, yo quiero que se dé cuenta de las palabras que usa la Biblia. Entonces respondió José a Faraón: el sueño a Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Ahora fíjese la expresión que usa José cuando se dirige a la interpretación del sueño. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, oiga bien, lo que Dios va a hacer. Dios tiene control de todas las cosas y Él sabe antes que sucedan las cosas, Él ya tiene el conocimiento de ellas. Por eso Él se anticipa a través de su pueblo. Lo ha mostrado, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Nada puede impedir los planes de Dios. No hay poder, no hay riqueza, no hay hombre, no hay cosa en esta tierra creada que pueda impedir los propósitos de Dios. Dice que Dios lo iba a hacer y que nada ni nadie lo podía detener. Por tanto, no solamente le da la interpretación de ese cuenta, mire la capacidad que Dios le había dado a este hombre, como se le ha dado a muchos el día de hoy, para poder, aleluya, hacer grandes cosas para el Señor. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre, dice la palabra del Señor. Pero quiero seguir leyendo. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues Dios te ha hecho saber todo esto. ¿Quién le había dado a conocer todo esto a José? Dios. El mismo Faraón se lo dice, porque se dio cuenta que tenía una capacidad increíble. Y eso es exactamente lo que hace Dios para que su pueblo pueda ser de bendición. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa,
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Dese cuenta a dónde lo llevó el Señor. Pero había un propósito. No era solamente para presumir, no era para que se sintiese grande. Había un propósito específico para cumplir con los planes redentores de nuestro Dios. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino, finísimo, y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Entonces, quiero que se dé cuenta de algo muy hermoso acá. Dios es el que se encarga, a pesar de las adversidades, a pesar del sufrimiento, a pesar de tanta complicación en la vida de José, es Dios quien lo lleva, porque es Dios quien le da la capacidad para poder llegar allí. Pero todo tiene que ver, quiero que se ponga, por favor, que ponga mucha atención, todo tiene que ver con el plan de redención, con el plan de salvación que Dios tenía para toda la humanidad. Por eso es que el Señor exactamente pone a José en esa posición, porque había un pueblo, una familia de la que dependía realmente, aleluya, José, todo el pueblo de Israel. Gloria al nombre de nuestro Dios. Entonces Faraón sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, como también las espigas. Faraón es turbado por el sueño y no hay a quien se lo interprete. José es llevado frente a Faraón y da una interpretación al mismo y da el consejo para lo que se debe de hacer. Venían 7 años de abundancia y 3 años de escasez. 7 años de escasez, y había que ser sabio para poder actuar en esos momentos. José es escogido de parte de Dios. O sea, Dios lo pone en una posición muy importante, Dios lo pone en una posición muy favorable, Dios lo pone en una posición en la que él puede ser de bendición y por lo tanto, aleluya, va a tener la capacidad de poder ser de bendición en ese momento. Es escogido por su capacidad de interpretar el sueño y la estrategia para poder preparar esos años de escasez. Yo quiero que se dé cuenta de una cosa. La Biblia está llena de milagros, muchos milagros, muchas obras portentosas del Señor. El Señor abrió el Mar Rojo, el Señor abrió el Jordán, el Señor hizo descender maná del cielo, el Señor hizo que la lluvia, aleluya, no cayera por 3 años y medio. Pero aquí, ¿cuál es el milagro que está haciendo? ¿De qué milagro se aprovecha el Señor? Fíjese que no es tanto un milagro, sino que nosotros como pueblo del Señor, como escogidos de Dios, nos dejemos usar por nuestro Dios. Aquí no ve descender fuego del cielo. Aquí estamos hablando de un joven que se guardó para el Señor y eso lo hizo sabio en su caminar y eso lo llevó a que Dios se manifestara de una manera muy especial en su vida. Eso lo llevó a ser un hombre sabio y a poder avanzar en la vida para poder tener bendición a través de su caminar. Quiero que veamos también entonces, después de que José es declarado segundo en Egipto, ¿cuál fue la actitud de José estando en esa posición? ¿Cuál fue el ejemplo que dio José estando en esa posición? Y eso es lo que quiero que tratemos en este momento. José sustenta a los necesitados en tiempos de escasez. Yo le hago la pregunta a usted. Muchos están en necesidad, pero a lo mejor Dios lo haya llevado a usted a una posición muy favorable, a una posición muy especial. Esté en este momento en una posición de abundancia. ¿Qué es lo que va a hacer como pueblo de Dios?
¿Será que vamos a cerrar los ojos ante las necesidades que hay? Porque allí a donde usted llegó, llegó por la gracia de nuestro Señor. Lo que usted tiene no se lo dio a usted, se lo dio el Señor. Y nosotros no podemos cerrar nuestros ojos, hacernos los locos y no poder llegar a ser de bendición a aquellos que lo necesitan, porque Dios lo va a demandar de su vida. Fíjese lo que hace José. Recuérdese que el hambre iba a afectar a todos los alrededores de la tierra. En toda la tierra habría hambre. José podía disponer de todo lo que se había guardado. ¿Cuántas cosas has guardado tú? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué Dios te ha podido dar? Y lo tienes ahí guardado. Y lo quieres seguir teniendo guardado. El no usarlo para José, las cosas que él había guardado durante los años de abundancia, porque hay años de abundancia y hay años de necesidad. Y en ese tiempo a José se le había dado la oportunidad de tener el conocimiento y de tener la bendición. Imagínese, y yo quiero que se ponga a pensar por un momento, ¿qué pasaría si José no hubiera usado todas esas bendiciones para poder bendecir a su familia, a sus hermanos que lo necesitaban? Sería pecado. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Y si yo tengo y no lo comparto, y si yo tengo y miro a mi hermano padecer hambre, y por mi avaricia yo no comparto con él, yo estoy cometiendo pecado. José disponía de la bendición. José disponía de lo que había guardado. Y qué oportunidad más grande para poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Recuérdese el tema del mensaje. ¿Qué debe hacer la iglesia en estos tiempos? Quizá no toda la iglesia esté prácticamente con bendiciones materiales, monetarias, pero hay pueblo que Dios ha bendecido y que tiene que llevarse la mano a la conciencia, ponerse la mano en el corazón y darse cuenta que mucho pueblo va a padecer, está padeciendo y que necesitamos nosotros abrir los graneros para poder ser de bendición a aquel que lo necesita o que lo va a necesitar. Hago la pregunta: ¿sabía José lo que debía de hacer con todo lo que estaba guardado? ¿Sabía José? Yo le hago la pregunta, ¿sabía José lo que debía de hacer? Ya que Dios se lo había enseñado. Y dése cuenta de algo de José. José no fue egoísta. Qué bueno que José no haya sido egoísta. Porque imagínese que él no hubiese compartido, aún con aquellos que le hicieron mal. No fue tacaño. No pensó solo en sí mismo. Muchos tienen y dicen, yo no me gasto esto. Muchos tienen y dicen, a pesar de eso, que tienen fe y confianza en el Señor y que están por el reino de Dios, pero jamás van a tocar aquello que supuestamente les produce una seguridad en sus vidas. Es un engaño en nosotros cuando vemos la vida así, porque entonces no estamos confiando en Dios. Preferimos que alguien se muera enfrente de nosotros y excusarnos y decir, no tengo. Si dices no tengo y tienes y puedes ser de bendición a alguien, Dios te lo va a tomar en cuenta. Dese cuenta, no fue egoísta, no fue tacaño, no pensó solo en sí mismo, sino que hizo lo correcto. Cuando llegaron sus hermanos, él estaba en la mejor posición posible y los ayudó, no solamente dándole las sobras, sino de una manera generosa y sin quejarse. Fue de una gran bendición. Fue en el momento preciso, él sabía lo que debía de hacer. Y la iglesia debe de saber lo que debe de hacer. No les recriminó absolutamente nada, sino que fue generoso con ellos. Reconoció que la posición no era para enorgullecerse.
No era para decir, bueno, ahora tengo mucho, tengo asegurado mi futuro y ¿qué me importan todos los demás? A él le importaron sus hermanos. Él los vio que no tenían que comer, que se iban a morir si él no extendía la mano. Y él tenía la oportunidad de hacerlo. Tienes la oportunidad tú de hacerlo. Solamente Dios conoce lo que tienes. Solamente Dios sabe en qué posición te encuentras. Tú dirás, yo no tengo grandes cantidades, pastor. La viuda de Sarepta no tenía grandes cantidades, pero cuando la compartió con aquel siervo que Dios había enviado en momento de necesidad, porque muchos siervos que supuestamente son siervos del Señor y tienen mucho, todavía se atreven a pedirle a la gente. Son unos grandes sinvergüenzas. Y va Elías y le dice, dame de beber y dame una torta, porque la harina y el aceite no va a escasear, le dijo. Y esa mujer estuvo dispuesta a dar de lo poquito que tenía. Aquel de los peces, aquel de los panes, cuando Jesucristo alimentó a los 5,000, a los 4,000, estuvieron dispuestos a dar para poder ser de bendición en esos momentos. Y yo le hablo a aquel que Dios le ha llevado a una posición muy favorable, que le ha dado la capacidad para poder llegar a tener. No todos la tienen, porque todos cumplen con un propósito diferente en la vida, en el reino de Dios. Si tú eres uno de ellos, yo quiero que no cierres tus oídos a este mensaje. Reprendas todo espíritu de avaricia que viene sobre tu corazón y que no te hace ver la necesidad que hay a tu alrededor. Porque no solamente hay necesidad física, hay necesidad espiritual. La gente está conmocionada, la gente está asustada, la gente piensa que es el fin del mundo, la gente está con una gran inquietud de qué es lo que va a pasar el día de mañana. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero el día de hoy nosotros podemos ser de bendición. Alabado sea su precioso nombre. Ahora yo le hago la pregunta, ¿glorificó José a Dios con lo que hizo? Sí lo glorificó. ¿Fue ejemplo de generosidad, aleluya, y bondad en ese momento? Sí lo fue. Como representante de Dios, como hijo de Dios, demostró verdaderamente amor a su prójimo. Demostró valor a lo que realmente se le debe de dar valor. Dijo, no, yo voy a guardar mis graneros, yo voy a guardar mis dólares, podríamos decir el día de hoy. Mis lujos y todas aquellas cosas que no quiero que se me acaben, no quiero que me las quiten mientras alguien se está muriendo. Qué manera más triste de ver la vida. Jesucristo dijo, y siempre me gusta repetir esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Óigalo bien, nada de eso nos puede asegurar nada. ¿Se puede imaginar usted tenga tanto y Dios no quiera, le da este virus, se le mete el virus del coronavirus, valga la redundancia, y se muere? Y no va a tener la oportunidad usted de poder ser de bendición a alguien. Dios le va a pedir cuentas. Por eso yo quiero que sepa esto, iglesia. La iglesia debe de saber lo que tiene que hacer en estos tiempos, porque contamos con la palabra del Señor. El problema es que muchas veces no oímos la voz del Espíritu Santo verdaderamente a nuestros corazones. No pensó en el mañana José, pensó en el momento de la necesidad que había en ese momento. Ahora, después de hablarle de José, para terminar, yo quiero usar a la iglesia, porque la iglesia de Dios debe saber lo que tiene que hacer. Le hablo a muchos de aquellos que han sido bendecidos por Dios, para que puedan ser de ayuda al necesitado, para que no cerremos nuestros ojos, porque Dios nos va a pedir cuentas.
A lo mejor tú estás pensando, ¿y si la economía se quiebra? ¿Y si el día de mañana no tengo? Baste a cada día su propio afán, dijo el Señor Jesucristo. No estéis afanosos por nada. ¿Le crees tú al Señor? ¿Le creo yo al Señor? Hasta el día de hoy nos ha sustentado. Hasta el día de hoy ha sido grande para nosotros. Imagínate tú que tienes, piensas, ¿y qué pasa el día de mañana? Pero piensa en el que el día de hoy no tiene un bocado para llevárselo a su estómago. Imagínate aquel padre que mira a sus hijos con gran hambre, a su mujer, aquella viuda, aquel huérfano. Y tú tienes la oportunidad de ser de bendición. Y vas a cerrar tu mano. No puedo creer semejante cosa. Hay una escritura en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 y te la voy a leer porque es importante que el pueblo sepa lo que se debe de hacer en estos días. Dice la escritura en Primera de Timoteo 5, 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Ha negado la fe. Y oiga lo que sigue. Y es peor que un incrédulo. Algo tremendo. Dios nos va a pedir cuentas. ¿Quién sabe si va a llegar el mañana? Sé de bendición el día de hoy. No seamos como los mundanos entonces que no tienen a Cristo, que solo piensan en acumular y en acumular sin importarles quién padezca. Seamos luz en la oscuridad. Seamos de aquellas personas que puedan extender la mano para poder ayudar al necesitado. Recuérdese que la avaricia es pecado ante los ojos de Dios, ya que la avaricia muestra una insatisfacción e inseguridad, falta de fe en el Dios Todopoderoso. Quiero hablarle también a aquellos que hablan de la prosperidad, aquellos predicadores, pastores de la prosperidad. Muchos de ellos han llegado a acumular muchas riquezas, muchos autos de lujo, muchas casas grandísimas, muchas cuentas en los bancos y abren la boca y se jactan de tener esto y de tener lo otro. Hoy es el tiempo que tienes que demostrar que verdaderamente amas a Dios y amas a tu prójimo. Yo les aseguro que muchos de los predicadores de la prosperidad van a querer dar, pero van a decirle, a ver cuántos de los pueblos pueden dar aún estando en la necesidad que está el pueblo. ¿Por qué no poder soltarme de algo que tengo extra? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no demostrarlo? ¿Por qué no sacar verdaderamente lo que hay en mi corazón? Si verdaderamente Cristo está en mi corazón, debería entonces cada uno de ellos poder desprenderse de esas cosas para ayudar en estos momentos a su grey, a las ovejas. No espere que lo haga aquel necesitado. Es increíble el testimonio que muchas veces, la capacidad que tienen otros de, aunque no tengan mucho, deciden, como la iglesia de Macedonia, dar más allá de sus fuerzas. Son ejemplo. Y de esa manera proceden muchas veces estos hombres. En vez de soltarlas, van a ponerse a pedir. Y le van a pedir a aquellos que no tienen. Y van a entrar en la conciencia de ellos. Dios les va a pedir cuentas. Porque este es el momento en el cual verdaderamente podrían hacer brillar la luz de Jesús. Oh Señor, ten misericordia. Estos son los momentos en los que se llegan a conocer verdaderamente a los que son de Cristo y los que no lo son. Son aquellos que muestran verdaderamente si tienen piel de lobo o piel de oveja. Porque muchos de ellos están seguros en sus casas. Muchos hombres que hablaron de fe, muchos hombres que hablaron de poder, muchos hombres que hablaron de que a través de ellos hablaba Dios. ¿Dónde está Dios en estos momentos?
¿Qué van a hacer en estos momentos? La iglesia debe de saber lo que debe de hacer en estos tiempos. Y no debe de ser egoísta, debe de compartir. Aquel que tiene, llame a su hermano que no tiene. Y asegúrese que tenga algo que comer. Asegúrese que usted pueda suplir esa necesidad. Porque Dios le va a pedir cuentas. Quiero usar la última cita en el libro de Mateo capítulo 25 para que se dé cuenta que lo que yo le estoy diciendo no es un invento. Y Cristo se va a aparecer, ahí sí que se va a aparecer y se va a mostrar a ti. ¿Cuál es la respuesta que vas a tener hacia Él? Fíjese la escritura que le voy a usar. Dice en el capítulo 25, versículo 42 del libro de Mateo. Porque tuve hambre. Él, póngase a pensar, cuando Él envió a un necesitado a tu puerta, cuando alguien te llamó y te dijo, yo tengo necesidad. Él dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel o no te servimos? Entonces le responderá, diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a uno de estos necesitados, a uno de estos tus hermanos, tampoco a mí lo hiciste. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué vas a hacer en estos tiempos? ¿Estás muy concentrado en ti mismo? ¿Estás muy apenado por el futuro? Por lo que dicen los expertos en la economía. Dios tiene control de todas las cosas. Y dice que el que da al pobre y a la viuda, a Jehová presta. ¿Le crees a Dios? ¿Estás pensando en lo que deberías de hacer? ¿Estás testificando acerca del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿O estás muy cómodo? ¿O estás solamente todo lo que dijiste anteriormente de las riquezas y de todas las cosas que tienes, con las que cuentas, las tienes allí guardadas y no estás dispuesto a despegarte de ellas con tal de ser de bendición a alguien? Abre tu mano al necesitado. Quizás tengas que desajustar muchas cuentas, muchas cosas. Abre tu mano al necesitado. Recuerda esas palabras de Jesucristo, porque Él te va a pedir cuenta. Seamos luz en estos momentos de necesidad, porque ya el Señor, a través de las lecciones en la Biblia, nos ha dado ejemplos. Y nosotros no podemos ser ignorantes, no podemos estar con estas incertidumbres de qué es lo que debemos de hacer. Déjame decirte que cuando estás trabajando para el Señor, ni te acuerdas de tu necesidad, porque sabes que Él la va a suplir mientras tú trabajas para Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. Quiero orar en este momento por todas las necesidades. Quiero decirle a aquel que está necesitado que Dios te va a sorprender, que Dios va a mover el corazón de una persona generosa para que puedas tener y para que puedas saber que tú no te sustentas por tu patrón ni por nadie, sino por Dios. Y que la iglesia del Señor se va a levantar con un corazón generoso y bondadoso para poder asegurarse que por lo menos a alguien le vas a extender tu mano. Es algo muy importante. Oremos. Padre,
Doy gracias por tu palabra. Doy gracias, bendito Dios, por todos aquellos que escucharán este mensaje. Esperando, bendito Dios, que toques el corazón de todos aquellos a los cuales has puesto en una posición muy favorable y muy bendecida. Para que toque su corazón y para que se den cuenta, Señor, que lo que tienen, que lo que tú le has dado, que la capacidad que tuvieron para poderlo obtenerlo, Señor, ha sido dada por ti. Y que el día de hoy o el día de mañana cuando se requiera, debemos de estar dispuestos, Señor, a extender nuestra mano y poder ser de bendición. Yo te pido en el nombre de Jesús que a través de esto nosotros podamos glorificar tu nombre, podamos exaltarte, Señor, y podamos mostrarle al mundo que somos un pueblo diferente, Padre. Que sepa tu iglesia, Señor bendito, que sepa tu pueblo, Padre, que tú vas a pedir cuentas por aquel, Señor, al que más se le da. Porque al que más se le da, más se le va a demandar, Señor. Y que abran sus ojos el día de hoy para que se den cuenta, Señor, de verdaderamente quién, Señor, verdaderamente tiene el amor. No solamente hacia ti, Señor, sino a su prójimo. Porque cuando decimos que te amamos a ti, Señor, entonces nosotros amamos a nuestro prójimo. Te doy gracias, esperando, bendito Dios, que este mensaje recorra toda la tierra y que pueda ser de bendición, Señor, que pueda ser de ánimo, que pueda ser, bendito Dios, de esperanza, porque muchas manos se van a extender, Señor, desde este momento, Padre. La iglesia necesita saber lo que debe de hacer y tú, Señor, nos lo haces conocer a través de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo te doy gracias en este día, Señor. Y te pido, Padre, que todo aquel que no te conozca pueda arrepentirse y dar su vida, Señor, a ti, para ser salvo de aquellas cosas que vienen sobre la tierra. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga.